Buenos días y muchas gracias por estos minutos que sabemos que las agendas son apretadas. Buenos días, gracias. A vosotros. Bueno, comenzamos directamente. ¿Qué es la ET? ¿Para qué nace? ¿Cuáles son sus actividades y quiénes son sus miembros? Bueno, eso nos daría para mucho tiempo, entonces voy a concentrarlo. Nació en el 83, nació como una especie de club, más o menos, de amigos, compañeros, ingenieros de caminos, ferroviarios, Ministerio de Obras Públicas entonces, por iniciativa de un señor que ya se murió, que hubiese cumplido 100 años justo cuando cumplió 43 la asociación, en el 2023. Doctor ingeniero de caminos, que fue presidente de Renfe, toda su vida la hizo en el sector ferroviario, y este es el que arrastró a una serie de personas para decir, oye, vamos a hacer algo que sea más de pensar, de debatir y de contarnos cosas que de hacer lobby al estilo de las patronales. Arrancó en el 83, tuvo una primera etapa hasta 2011. En 2011 se murió el presidente fundador, Carbonell, y entró José María Pérez Revenga de presidente y empezó una segunda etapa que llegó hasta más o menos 2018, en el que bueno, pues fue a menos la actividad, fue a menos todo de socios. En 2018 hubo una renovación muy fuerte por iniciativa de nuestro expresidente. Entré yo en la junta directiva y prácticamente unos meses después como vicepresidente con la misión de hacer algo para evitar que se muriese. Teníamos 10 socios protectores y unos 30 y tantos socios de número, personas físicas, y bueno, pues desde ahí empezamos a crecer en actividades, en presencia, en todo, en darnos a conocer, en marketing, sobre todo online, comunicación, en socios. Bueno, ahora mismo estamos en torno a 100 socios protectores, en torno a 20 socios institucionales y en torno a 80, 90 socios de número, o sea, por encima de 200 en total y creciendo. Y en actividades, pues un no parar. Bien, a veces se definen como un think tank o laboratorio de ideas, de análisis y estudios. ¿También ejercen algún tipo de influencia o cabildeo con las instituciones? Cabildeo no es que me guste mucho, porque sobre todo lo que hacemos es darnos a conocer y dar nuestra opinión. Al no ser una patronal y tener todos los modos de transporte, empresas de todos los subsectores, incluido logística, incluido movilidad, incluido tecnología, actividades anexas, lo de hacer lobby es complicadito en el sentido de elegir hacia dónde empujas, y factores comunes a todos hay algunos, pero para eso, yo creo que para eso están las patronales y otro tipo de asociaciones. Lo nuestro es más la influencia por darnos a conocer y por proponer y por hablar, por hacer branding de una marca global que es el transporte y la movilidad. Concretemos un poco, ¿qué servicios ofrecen a las empresas del mundo del transporte y la logística? Como servicios como tal, entendido por servicios, por ejemplo, lo que hacen las patronales, pues mira, nosotros ayudamos a obtener la autorización de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? De ese tipo no hacemos nada. De asesoramiento individualizado, preguntas concretas que no sean objeto de lo que habitualmente hace una patronal, sí. Como ayudar a identificar un cierto canal para resolver alguna cuestión, sí. Pero sobre todo lo que más hacemos es, pues me gustaría conocer a alguien de no sé quién que es socio nuestro, porque esto que hacemos pues nos puede ayudar a identificar cómo hacerlo, o le puede interesar, y eso es intercambio de conocimiento. Que entonces básicamente lo que hacemos es un servicio de gestión de conocimiento entre nuestros socios. Por tanto, bueno, uno de los papeles más activos y conocidos que tienen es el de la organización de debates, encuentros públicos para análisis de diferentes aspectos del mundo del transporte. ¿Cómo se cuantifican estos resultados y sobre todo cómo se analiza la respuesta posterior? ¿Hay un feedback después de hacer encuentros como el último congreso de la ETEN? El primero es el resultado que tiene el impacto de todo lo que vamos publicando en nuestro propio portal o en redes sociales. Es decir, qué tipo de cosas hacemos que tienen mayor impacto, mayor respuesta. Y bueno, eso sí que lo tenemos identificado claramente. Cuando damos opiniones sobre algo que es un tema de actualidad, sobre todo si es un tema sensible, no tan sensible como para no opinar,
que algunos hay, pero sí sensible. Cuando hacemos estudios, los estudios que publicamos y difundimos, y bueno, pues algunos de ellos han tenido, bueno, tienen en general casi todos mucho impacto, mucha difusión, mucha respuesta por parte de medios de comunicación, en redes sociales, de gente que luego nos contacta, que nos pregunta, que nos piden información adicional, incluso a partir de algún estudio, pues bueno, yo diría que de casi todos, empresas que no conocemos de nada y que se ponen en contacto con nosotros, que les interesa lo que hacemos, para o que les ayudemos a profundizar un poco o directamente que se suman con nosotros como vosotros. Pues muy bien, bienvenido sea. En cuanto a eventos tipo congreso, o tipo la entrega de medalla es más por el impacto que pueda tener en redes sociales y prensa. El congreso, casi por respuesta individual, además de todo lo anterior, de la gente que ha asistido. Este año, por ejemplo, pues cambiamos totalmente el formato, cambiamos la estructura, cambiamos los temas y el feedback es on-site, o sea, en el momento de las personas que han asistido, de los ponentes que han participado, pero también en redes sociales y en prensa. Desde su asociación se contemplan, en principio, todos los modos de transporte. ¿Están igualmente tratados en nuestro país o hay algún modo de transporte que requiera una especial protección o promoción? Esa pregunta es para nota. Yo creo que depende de en qué momento, y los momentos cambian casi por semana, o depende de en qué tema en cada modo de transporte, todos necesitan mucha atención. Y además podrían ir poniendo ejemplos de todos los modos de transporte. No sé, por ejemplo, hoy el modo ferroviario, y empiezo quizás por el que está más en titulares de prensa últimamente, el modo ferroviario necesita mucha atención que no se le ha dado en estos últimos años, quizás porque quien tenía que prestarles atención se pensaba que los trenes, una vez que construyen la vía y pones trenes encima, funcionan solos. Y bueno, pues el caso es que no funcionan solos, hay que hacer cosas. El marítimo, pues porque España está en una posición geográfica a nivel mundial y concretamente en Europa, o Europa Mediterráneo, delicada en el momento que se empiezan a aplicar los ETS. Y de hecho está impactando muchísimo, no solamente a España, o sea, algunos otros puertos de la zona sur de Europa. Entonces, pues ahí sí, eso requiere una atención, no tanto el nivel de inversión que pueda requerir la electrificación de los muelles, que se está haciendo, se está empezando, sino todo lo que hay detrás. Claro, el puerto los puertos pueden decir, bueno, dinero tenemos, venga, lo vamos a hacer, vamos a poner todo lo que nos pida la compañía eléctrica por la subestación y no sé cuántas cosas más. Y todo esto tiene un coste, da igual la cifra, por disparatada que pueda parecer, nada comparado con las inversiones a las que están acostumbrados los puertos y con el chorro de dinero que se mueve y que ingresan. Y tiene un retorno muy positivo de todas las inversiones que van haciendo. Ya, pero es que eso lo tiene que suministrar una compañía eléctrica. Y en España en este momento estamos en una situación bastante crítica. No por capacidad de producción de energía eléctrica, porque tenemos una capacidad mucho mayor que lo que se consume, sí por distribución, porque los hubs, los centros de distribución, las subestaciones de toda la vida están por encima del 80% de media y en algunos sitios están en el 100%. Se acabó. No hay posibilidad de hacer más cosas. Ayer en un acto aquí en Madrid había una persona bastante relevante presidente de UNO, y decía, cuidado que lo llevamos diciendo tiempo, que es que no tenemos capacidad para seguir creciendo en logística, pero es que en industria dicen lo mismo, en tecnología dicen lo mismo, y España es el sitio de moda para construir centros de procesamiento de datos. Hay una capacidad por demanda directa, ¿no? Es decir, yo quiero construir un centro de proceso de datos enorme en Aragón, uno no, como 10 o 12 que se quieren poner en Aragón. Tenemos que resolver el problema y es que eso consume energía y hay que dotarle de suministro de energía. Y para colmo tenemos una crisis en torno a la energía y a los combustibles y la energía, que se añade a una situación de crisis permanente energética en el transporte. ¿Cómo cree que a medio plazo puede afectar esta crisis y la permanente crisis del transporte? Pues el resumen sería, si lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Lo vamos a pagar, ¿por qué? Porque el transporte le sube los costes porque sube el coste energético. También a la producción, a la industria le pasa lo mismo. Y al agro, que también le pasa lo mismo. Bueno, pues hasta hace
una semana o dos. El transporte por carretera ha estado presionando, con bastante razón, decir, oye, hay que automatizar esto de la revisión automática de los precios porque no es automática, a pesar de que hay una ley, una norma y no sé cuántas cosas más que dicen que lo es, pero en la práctica no lo era. Bueno, consiguen que se automatice, más o menos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pero en cualquier caso mejor de lo que estaba, para que eso se traslade directamente al propietario de la carga, al que lo tiene que mover y tal. ¿Y el propietario de la carga qué va a hacer? ¿Comerse sus márgenes? No, que va. Lo va a trasladar al siguiente eslabón, al supermercado, al consumidor. De hecho, ya se está trasladando. Esto es interesante porque cualquier subida de cualquier componente de coste en toda la cadena de valor rápidamente se traslada al consumidor. Las bajadas tardan un poco más en trasladarse. Léase la gasolina en el surtidor, gasolina o gasoil o lo que sea. Entonces, el problema de la energía yo creo que más está en la escasez de fuentes de energía. ¿Sabes? La población mundial está creciendo mucho más rápido que las fuentes de energía. Eso es un problema a largo plazo que yo creo que no llegaré a ver vivo, pero es un problema a largo plazo. Y desde luego que fuentes de energía, porque la eléctrica, que bueno, pues por determinados ambientes u opinadores se les llena la boca de decir que es que el futuro es el vehículo eléctrico, muy bien. El futuro es el vehículo eléctrico. Venga, compramos la idea. En España hay un parque de vehículos, aproximadamente 50 millones de vehículos, entre privados, fundamentalmente privados, pero también profesionales. 50 millones de vehículos a una media de, ¿qué queréis ponerle? 50 kilovatios por 50 kilovatios por vehículo. Recargados, me da igual, echa cuenta de los días, de cuántas veces lo recargas al día, son algunas decenas de kilovatios hora por vehículo, por 50 millones de vehículos, ¿dónde está la capacidad para generar tanta energía? Y ya dejemos aparte para distribuirla y llevarla al punto final, que ya hemos dicho antes que estamos en una situación bastante delicada. No hay capacidad, ni en España ni en el resto de Europa. Y encima, menos si decimos, bueno, nucleares, no, térmicas tampoco. ¿Qué nos queda? El gas. Pues que dependemos de. Entonces, ¿de dónde queremos depender del gas? ¿De Qatar o de Rusia, que son los dos grandes productores mundiales? Bueno, y Estados Unidos. Pero Qatar y Rusia, está la cosa complicadita. En estos últimos años ha quedado demostrado, está quedando demostrado. ¿De qué vamos a depender? Venga, del hidrógeno. ¿Del hidrógeno cuál? Porque el hidrógeno oscuro, el que se produce como subproducto en las centrales, en las refinerías de petróleo, pues ese parece que no mola porque viene del petróleo. Tiene que ser el hidrógeno verde. Estupendo. ¿Cómo se genera hidrógeno verde? Pues como hacíamos cuando las prácticas de química en la escuela, en el instituto, dos electrodos, positivo y negativo, electricidad, agua. Ya está. Entonces produce unas burbujitas, que unas de hidrógeno y otras de oxígeno. Energía eléctrica. Hace falta energía eléctrica. Una poca más. Y en términos generales, ¿qué cambios estructurales debería abordar el sector del transporte para no verse afectado por crisis como la actual? Pues eso es bastante difícil. O sea, que no verse afectado por una crisis de suministro energético, que es lo que tenemos ahora. O al menos no tan. O al menos no tanto. Pues como en todo. La mejor manera de minimizar los efectos de algo que falla en un momento determinado, hablando de energía, de algo que falla, es una fuente de suministro, que falle y que directamente el fallo no nos afecta a Europa, porque por ahí pasa Hormuz. El 20% del petróleo que se produce a nivel mundial, que es muchísimo, pero todo va para China y algunos países alrededor. Entonces, ¿por qué nos está afectando? Bueno, está claro, porque a China no le llega de aquí y dice, a ver, que yo pago, los petroleros que iban a venir para acá, de origen donde sea, dice, cambia el rumbo y vete para allá que nos pagan un 20% más o un 50% más. Y basta, ya está. Entonces, ¿cómo se puede minimizar esos efectos a largo plazo? Diversificando, no queda más. ¿Y cómo se diversifica? Con fuentes de energía y con orígenes distintos. Hombre, si pretendemos diversificar con fuentes alternativas de energía, y está claro que la más sostenible, la más duradera, la menos contaminante, además de la fotovoltaica, además de las puramente eléctricas, fotovoltaica y eólica, es la nuclear, necesitaremos más centrales nucleares o unidades de producción de energía a partir de nuclear. Bien, no hace falta poner una gran central como puede ser Almaraz,
como más grandes centrales de ese tipo. En China tienen proyectos para poner varios cientos de mini centrales nucleares, mucho más baratas, mucho más operativas, modulares, mucho más modernas, mucho más seguras, muchas cosas. En España parece ser que no podemos poner centrales nucleares, además de otras razones, porque no tenemos combustible. De Europa creo que somos el país que más reservas de uranio tiene. Otra cosa es que nos pongamos estupendos y que digamos, aquí no se pone una mina de uranio, por si acaso. Por si acaso nada, porque el uranio cuando lo sacas de la tierra es radiactivo cuando se enriquece, porque ahí, ¿no?, el granito, por el Garradón, aquí en la Sierra de Madrid, ahí en mi tierra por la zona de Porriño y otras muchas, los niveles de radiación son bastante más altos. Ya he apuntado alguna carencia, pero bueno, ¿es España, por tanto, una potencia en transporte por instalaciones, gestión, modernidad, o queda mucho por hacer y eso que he apuntado? Las dos cosas. Yo creo que sí es una potencia, en depende qué modo, de distinta manera, pero sí es una potencia, claramente. O sea, si en aéreo los aeropuertos de España, los principales, Madrid y Barcelona, están en el top 10 de los europeos y en el top 50 a nivel mundial en carga aérea, quizás no tanto, pero estamos también en el top 10 de los, sobre todo Madrid, en la parte de carga aérea de Europa. En marítimo, España, por coger una unidad de medición, en número de TEUs que se mueven en los puertos españoles, estamos casi empatados con los dos primeros de Europa, que son Bélgica y Holanda, por Rotterdam y Amberes, fundamentalmente. Es verdad que en España sumando 3 puertos, pero bueno, es que en España tenemos puertos para exportar, muchísimos. O sea que en la parte portuaria también podemos decir que tenemos un nivel de liderazgo alto. Y eso se nota cuando sales fuera de España o cuando vienen a España de cualquier región del mundo, yo que sé, de Sudamérica, de África, de muchos sitios, a ver cómo se hacen las cosas en los puertos de España. Que quizás ninguno de los que tenemos en España sea el absoluto líder mundial en algún parámetro que queramos escoger, pero en todos estamos en el top. Cosa que en pocos países en el mundo pueden decir eso. Bueno, China sí, pero salvo China, pocos más. En ferroviario, no voy a hablar de lo que somos, sino de lo que éramos hace 2 o 3 años. En alta velocidad, salvo China, líderes a nivel mundial. Salvo China, porque claro, China empezó mucho más tarde que nosotros, pero pueden poner toda la velocidad que quieran porque tienen todos los recursos financieros y población para ello, y bueno, y capacidad de producir, bueno, 1000 cosas más como para poder hacerlo. Ahora especificaremos uno a uno, si quieres, ¿no? Eso, ya que hemos empezado a hablar de modos de transporte, empecemos por el transporte marítimo. ¿Cuáles son las necesidades urgentes de este sector? Pues yo creo que el tema de los ETS, vamos, básicamente. El tema de los ETS y de la competencia forzada, competencia perjudicial, muy perjudicial para los puertos, especialmente de España, de la cuenca mediterránea, también de los otros países mediterráneos, de las regulaciones que se hacen a nivel europeo, que no tienen en cuenta, que habitualmente pasa eso, que no tienen en cuenta particularidades concretas y cómo subsanarlo o cómo minimizarlo. Entonces, bueno, pues nada, sacan una norma, lo de los ETS, se aplica a todos los puertos y en los puertos de España enseguida levantaron el dedo y dijeron, cuidadito que esto a nosotros nos perjudica mucho. No, esto es para toda Europa. Vale, muy bien. Los coches. Los coches tienen que ser eléctricos en 2030, 2035, esto hace unos años. Si dicen, levantan el dedito y dicen, cuidado que esto nos puede perjudicar. No, para todos. Pero como quien le perjudica tiene bastante más fuerza que nosotros en Europa, de repente no, después de mucha pelea, moratoria. Hombre, a lo mejor había que haberlo pensado antes de que invirtiesen chorrocientos mil millones de euros los grandes fabricantes europeos en I+D, en coche eléctrico, para llegar a la conclusión de que Europa nunca va a poder competir con China en precio de coche eléctrico. Hay una serie de cosas que, bueno, que yo creo que legislar sin haber salido del despacho nos lleva a legislaciones o a imposiciones legislativas que dices, bueno, madre mía, mejor que no se pongan a pensar. Cada vez que se ponen a pensar, sube el pan. Pasamos entonces a otro modo de transporte, el ferrocarril, que es quizá el sector que más demanda inversiones, evidentemente por volumen, y al que más le falta por desarrollar. ¿Por qué es tan complejo el desarrollo del transporte de mercancía por ferrocarril? Bueno, es tan complejo en España,
porque hay otros países en los que históricamente no lo ha sido y tampoco lo es ahora. Si hablamos de mercancías, bueno, en general, ¿por qué no nos fijamos un poquito más en cosas que funcionan en otros sitios, ¿no? Bueno, pues en mercancías, fijémonos en Estados Unidos, por ejemplo. Hombre, hay cosas que no podemos igualar, pues que las distancias que tienen allí son enormes y las que tenemos aquí son mucho más pequeñitas. La orografía que tienen allí es muy complicada en algunas zonas, pero en otras es muy sencillita y aquí es complicada en todas partes. Pero bueno, Suiza es más complicada que la nuestra y empezaron a hacer autopistas ferroviarias hace un montón de años y aquí la primera va a cumplir 2 años. Bueno, la primera de esta época moderna, porque ha habido algunas antes, pero realmente no acabarán de triunfar. Esa es la cuestión. Hay que fijarse en modelos que funcionen. En viajeros, insisto, lo estábamos haciendo bastante bien, nos fijamos en otros modelos, realmente modelos de transporte de viajeros a alta velocidad en los que poder fijarse cuando se empezó aquí con la alta velocidad, había 2 a nivel mundial. Japón, que fueron quienes empezaron con esto, y Francia, que empezaron un poco antes que nosotros. Y sí, es claro que nos fijamos en ellos. Ahí se copió sobre todo del modelo francés. Del modelo japonés pues, también se podía copiar alguna cosa. En Japón no llega un tren retrasado nunca. Nunca llega un tren con retraso. Repasemos un poco el sector de la carga aérea, que parece que ha despegado algo en los últimos años y parece que gracias a aprovechar mejor las bodegas destinadas a equipaje. ¿Ese es el futuro o cabe crear mejores soluciones y más flexibles en este campo? Yo creo que, en mi opinión, es el futuro a corto plazo, pero es que esa capacidad de crecer utilizando las bodegas de los vuelos de pasajeros o de transporte de personas, hombre, eso tiene un techo. Y sí o sí se tendrá que ir a modelos que funcionan en otros países, que son pues, para determinados corredores, para determinados tráficos. Sobre todo aquí yo creo que lo que importa son los corredores, ir a aviones dedicados. En parte ya se está haciendo. En Zaragoza, que es el tercero en carga aérea en España, son aviones dedicados, porque ahí transporte aéreo de personas hay más bien poquito. Y es el tercero, casi como Barcelona. Barcelona y Madrid es fundamentalmente aviones mixtos, pero si nos vamos a Estados Unidos, los primeros aeropuertos en carga aérea que están en China y en Estados Unidos, bueno, sudeste asiático, Estados Unidos, pues hay mucho avión dedicado, mucho. Bueno, y por último dejamos a la carretera, que bueno, aunque factura un poco por debajo del sector marítimo, sí es el sector que más compañías o empresas crea, ¿no? Los problemas del transporte por carretera, que ahora ampliaremos las desgracias de este sector, los problemas de la carretera como la formación o la falta de conducción, de conductores y tal, ¿tienen arreglo? ¿Se está en vías? Tienen arreglo, tiene todo en esta vida, solamente hace falta dinero y tiempo. Pero está complicadita la cosa, porque llevamos con... A ver, hay tres temas que son titulares cada vez que se habla de transporte por carretera. Transporte de mercancías por carretera. 1, las personas, talento, vocaciones. 2, la energía. Eso es común a todos los modos de transporte. El primero también, a pesar de lo que los volúmenes son diferentes, pero el primero también es un problema que se da en todos los modos de transporte ahora mismo. Y el tercero es la digitalización o la modernización, pero básicamente la digitalización. Y los 3 son un problema. Pero por orden de importancia, pues el más estratégico, porque la solución tarda más y hay que tomar medidas más globales, es el de las personas. El energético también, pero tiene una componente de corto plazo tremenda y es la volatilidad del coste del gasoil, básicamente. Y el de la digitalización sigue siendo un problema, pero ya no tanto como hace 5 años. El cambio de tendencia, el efecto catalizador que supuso la pandemia del año 2020 en digitalización en todos los sectores, pero especialmente en el transporte, que es el que nos toca a nosotros, ha sido muy importante. Bien, se ha inyectado mucho dinero público, con los planes de recuperación, transformación, resiliencia, el plan, todo este dinero que venía de Europa, que se acaba dentro de 2 meses, 2 meses y 10 días, si no cuento mal. Bueno, pues eso ha servido para modernizar bastante la flota de transportes respecto a lo que es específicamente a las personas.
En España no hay mano de obra suficiente, ni la habrá, por la pirámide de población que tenemos, para cubrir todas las necesidades de conductores en el sector de transporte y de otras muchas cosas en otros sectores, porque la crisis de mano de obra la tenemos en muchos sectores. Está en el sector tecnológico, que es endémico, llevamos así muchísimo tiempo, pero está en el de hostelería, restauración, está en el de construcción, reformas, bueno, lo que es inmobiliario, bueno, y cualquier sector prácticamente que toques está en crisis. Soluciones, hombre, tenemos que importar mano de obra de otros países. Bien, eso se puede resolver y puede ayudar, y de hecho está ayudando, con dos cuestiones. Una, necesitamos gente cualificada o cualificarla, y dos, necesitamos procedimientos eficaces para que esas personas puedan venir. Y no anuncios demagógicos o oportunistas de regularización que valen para lo que valen. Pues para colapsar los ayuntamientos. Se está viendo en estos 2 últimos días. Están colapsados. Unas colas de la de Dios. Porque lo que funciona es, por ejemplo, lo que hizo Alemania pues en los años 50-60 y Francia. Necesitaban mano de obra, oye, procedimientos de contratación en origen, y venga usted para acá, totalmente legal, a trabajar a tal sitio y en tal industria. ¿Y cuántos españolitos? Todos tenemos algún pariente españolito que ha pasado por eso, por Francia, o por Alemania, o por Suiza, y unos años antes por Argentina, o por Venezuela, o tal. Hacer las cosas un poco ordenadamente y no atropelladas. Sí tiene solución. Hay empresas, nosotros tenemos dos socios que se dedican a eso, específicamente a contratar en origen, a pasar todos los procesos, primero de formación y certificación en origen, los CAP y todas estas cuestiones, y homologación del título, y luego traerles aquí y decirles permiso de trabajo. Bueno, te empiezan a contar anécdotas e historias y dices, hostia tú, esto es de película de terror. O sea, 6 meses para regularizar una persona que viene con contrato de trabajo. Sí, 6 meses. O cualquier cosa en una... La parte más graciosa me contaba a mí uno de nuestros socios, Diego Carvajosa, de una de las empresas que se dedican a hacer estas cosas, y me decía, ya, pero es que depende a qué provincia vaya. Porque depende de la jefatura de tráfico de cada provincia y de la oficina de regularización de cada provincia, comunidad autónoma, más la nacional, más la comisaría de la policía, más... Y entonces pues tienes que tener un máster de cómo actuar en función de todos esos parámetros que son geográficos en un país que tiene normas generales, pero que luego las aplica en cada sitio como quieren. Con las aduanas pasa una cosa parecida, y no es de gestión de personas. También hay una norma única para toda Europa, un código aduanero de la Unión Europea, que ahora va a entrar en vigor, o va a entrar el nuevo código aduanero, y que sirve para unificar, bueno, un poquito. Pero luego la aduana de Vigo funciona de una manera, la de Coruña funciona de otra, la de Oporto funciona de otra. Oye, que todos tenemos el mismo código, ya. Pero aquí cada uno funciona como funciona. Uh-huh. La Administración se ha mostrado en los últimos años bastante dialogante con el sector del transporte, sobre todo a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera. ¿Se puede mejorar esta implicación o esta relación de alguna manera o no? Es verdad que estamos mejor de lo que estábamos, pero siempre se puede mejorar. Yo ahora mismo, bueno, sobre todo a la vista de lo que ha pasado estas últimas semanas, pues no se me ocurriría qué proponer. Quizás plantear una razonable advertencia de observación. Es a ver si todo lo que parece que está funcionando bien desde el punto de vista de pactos, de acuerdos, incluso de sacar un real decreto que contempla no sé qué cosas, luego se traducen que de verdad cambian o mejoran los procesos, porque como ya hemos pasado por eso, hacemos una ley para hacer no sé qué cosa, un real decreto para no sé qué otra, una orden ministerial para no sé qué, y luego pues resulta que o no se aplica, o la aplican unos sí pero otros no. Cuando digo unos sí, otros no, pues me estoy refiriendo a zonas geográficas, porque a unos les pita más y a otros les pita menos hacer las cosas de esa manera. Ahora mismo me estaba acordando, hay infinidad de ejemplos de los peajes en la salida por Cataluña y en la salida por el País Vasco. Pues en Guipúzcoa concretamente creo que sentencias y avisos y multas para no imponer los peajes ha habido unos cuantos, y ¿cómo estamos?
pues igual que estábamos. Muy bien, en su último congreso de principios del mes de abril centraron buena parte de su contenido en la competitividad y los protagonistas del cambio que se está produciendo. ¿Qué aspectos están haciendo cambiar drásticamente al transporte en nuestro país y en los países de nuestro entorno también, quizá? Pues depende qué modo de transporte, la competencia global, eso pues por ejemplo afecta mucho en marítimo, en aéreo, y depende cuáles otros, bueno, a todos la volatilidad de los costes energéticos y luego pues en Europa específicamente las regulaciones verdes, digamos, ¿no? Por entendernos en qué zona estamos. Eso es lo que está afectando más y está forzando cambios. Y luego, por supuesto, la digitalización, o sea, tienes que modernizarte porque los modos, o sea, los vehículos de transporte, da igual el modo, los más modernos son mucho más eficientes desde el punto de vista energético, menos contaminantes por lo tanto, vienen mejor equipados, de tecnología, pero eso hay que ir renovando, sustituyendo flotas antiguas. En carretera, por poner un ejemplo, pues estamos haciéndolo fatal, porque en España llevamos unos años que cada año que pasa la edad media de la flota profesional es mayor. Pues, pero claro, esto de aquellos polvos, estos lodos, crisis por un lado de un tipo, por otro lado de otro, y llevamos 10 años, 15 años en los que no salimos de una para meternos en otra. Entonces, con esos mimbres, pues claro, las empresas y los empresarios dicen, por si acaso vamos a esperar. Por si acaso vamos a esperar es que la flota se renueva más tarde. Para ir acabando ya este bloque de preguntas, vamos a mirar un poco al futuro. Vamos a jugar con la bola de cristal. ¿Cómo se imagina el transporte y la logística en 2 décadas? Pues yo me la imagino si llego sentado en un sofá viéndola y decir, esto ya lo habíamos hablado y esto se veía venir. Pero bueno, desde luego, mucho más eficiente de lo que es ahora, con vehículos mucho más modernos de lo que tenemos ahora. Esto que ahora se apunta, que se ven por ahí prototipos, que parece que a eso llegaremos. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho antes. Lo vamos a ver mucho antes. O sea, sí, concretamente, ejemplo, vehículos autónomos en las carreteras. Bueno, va a llegar mucho antes de lo que muchos se piensan. Mucho, mucho antes. ¿Por qué razón? Pues porque las tecnologías van avanzando y se van demostrando que estas cosas pueden funcionar y bueno, pues igual que tenemos un corredor estable desde el año 2021 de autobús autónomo aquí en Madrid, más otras experiencias pilotos que se han hecho la última, pues no sé, no recuerdo exactamente dónde, en la zona sur de Madrid, en Zaragoza también se ha hecho otra, ya se ha hecho en España también el año pasado, hace año y pico, una experiencia piloto de un dron taxi biplaza aéreo autónomo. Bueno, se va poquito a poco. Tenemos una cosa muy buena que es el invento de los sandbox, o los entornos de test, de pruebas, de nuevas tecnologías, en islas no reguladas, bueno, por decirlo de una manera que se pueda entender. Es decir, aquí en este sandbox, en este entorno, se pueden probar cosas que aunque no estén homologadas. En el caso del transporte, pues vehículos que no estén homologados. Y no pueden estar homologados porque son cosas muy nuevas, muy novedosas, muy innovadoras y hay que probarlo de alguna manera. Los drones para transportar personas, por ejemplo, el ejemplo del taxi aéreo y de los vehículos autónomos, exactamente igual. Bueno, pues todo eso será pues, tan habitual como ahora mismo es ver un coche eléctrico por la calle. En Estados Unidos, en algunas ciudades, por ejemplo San Francisco, los taxis autónomos ya llevan un tiempito funcionando y circulando, y oye, tan ricamente, ¿eh? Y demostraciones de vehículos autónomos que te encuentres por internet, los vídeos del recorrido del coche autónomo, hay también un montón de ellas. Y por España tenemos coches autónomos, 100% autónomos, con capacidad para funcionar ellos solitos, muchísimos. Casi todos los Tesla, y digo casi porque igual algún modelo ya mucho más antiguo no lo tiene, pero los Tesla no necesitan conductor para ir de un lado para otro. Sí lo necesitan en Europa y especialmente en España, porque si quitas las manos del volante, enseguida empieza a pitar porque es ilegal. Está bien que pite.